Hola, qué bueno que nos acompañan en esta nueva explicación. Hoy vamos a desarmar, metafóricamente claro, uno de los pilares absolutos de la automatización industrial 4.0, el control y arranque de los motores trifásicos. A ver, como estudiantes de ingeniería o apasionados de la industria, sabemos perfectamente que esto no es tan simple como ir y encender un interruptor en la pared. Hay toda una física detrás, componentes electromecánicos fascinantes y lógicas de control que son, literalmente, lo que mantiene a las fábricas funcionando de manera segura. Y algo súper importante en lo que nos vamos a enfocar hoy es en cómo estos sistemas son vitales para proteger los componentes del motor. Así que vamos a sumergirnos en esto y dominar estas máquinas. Para que tengamos una hoja de ruta clara, nuestra agenda de hoy está dividida en 5 pasos muy concretos. Primero, vamos a identificar el problema físico, los retos del motor trifásico. De ahí pasamos al impacto del arranque directo. Luego nos metemos de lleno en el hardware, con los contactores y la inversión de giro. Abordamos los nuevos riesgos con los sistemas de enclavamiento seguro y finalmente llegamos a una solución súper elegante, la famosísima estrategia estrella triángulo. ¡Comencemos! Bueno, arrancamos con la sección 1, los retos del motor trifásico y cómo superar esa inercia inicial. Porque el verdadero desafío de cualquier motor de inducción no es mantenerlo girando una vez que ya agarró vuelo, sino lograr sacarlo de su estado de reposo absoluto. Imaginen esto. El motor está completamente quieto. Al momento de aplicar energía para vencer esa inercia estática con el rotor bloqueado, la máquina exige una cantidad brutal de corriente. Y cuando digo brutal, hablo de un pico monumental que puede llegar a ser hasta 7 veces la corriente nominal de funcionamiento. 7 veces. Piensen en el estrés absoluto que esto significa para los sistemas. Si simplemente dejamos que este pico suceda sin ningún tipo de control, corremos el riesgo no solo de destrozar los acoples mecánicos por la fuerza bruta inicial, sino de desestabilizar por completo la red eléctrica de toda una planta. Y eso nos lleva perfectamente a la sección 2, el impacto del arranque directo y sus consecuencias en la red. Salgamos por un momento del interior del motor y pensemos en qué pasa en el entorno cuando hacemos eso, cuando simplemente entregamos toda la potencia de un solo golpe. Aplicar el 100% de la tensión desde el milisegundo cero tiene un impacto destructivo por partida doble. A nivel eléctrico, ese consumo desproporcionado provoca caídas de tensión severas en la red. Básicamente, esto podría hacer que otros equipos súper sensibles en la misma línea se apaguen o se reinicien, tirando abajo toda la automatización de la planta. Y a nivel mecánico, bueno, el golpe de torque es salvaje. Es exactamente como acelerar un auto a fondo y soltar el embrague de golpe. Los engranajes, las correas, las poleas, todo sufre un estrés extremo que reduce su vida útil de forma drástica. Por eso insistimos tanto en que controlar este arranque es la única forma de proteger los componentes del motor. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo solucionamos este problema enorme? Sabemos que las leyes del electromagnetismo no se pueden reescribir, pero sí podemos ser bastante astutos. Me encanta esta frase. El objetivo de la ingeniería aquí es, esencialmente, engañar a la física. Vamos a ver cómo manipular de forma inteligente las configuraciones internas nos permite saltarnos estas limitaciones. Avancemos a la sección 3, contactores e inversión de giro. Antes de resolver el problema del pico de corriente, necesitamos entender el hardware básico. Necesitamos saber cómo maniobrar la energía y cómo controlar la dirección del motor. El principio para lograr que un motor trifásico gire en sentido contrario es pura magia electromagnética. Y la verdad es bastante simple. Solo basta con intercambiar o permutar 2 de las 3 líneas de alimentación. O sea, si pasamos de una secuencia RST a una secuencia TSR, el campo magnético del estator empieza a girar al revés y el rotor simplemente obedece y lo sigue. Ahora, para automatizar todo esto en el circuito de fuerza, el uso de contactores es indispensable. Utilizamos un contactor, llamémoslo KM1, para dar alimentación directa hacia un sentido, y usamos un segundo contactor, KM2, que hace una conexión cruzada para lograr el giro inverso. Es una solución de hardware brillante y súper directa. Pero ojo aquí, hay que prestar mucha atención porque cada solución siempre trae consigo un nuevo riesgo potencial. Este diseño en particular tiene un riesgo crítico absoluto. Piénsenlo. ¿Qué pasaría si un pequeño error de programación o un simple error manual hace que los contactores KM1 y KM2 se cierren exactamente al mismo tiempo? Pues que las fases cruzadas chocarían de frente. Esto provocaría un cortocircuito bifásico inminente, catastrófico. Literalmente estamos hablando del potencial de iniciar un incendio o de derretir por completo el tablero de control. Y así llegamos a la sección 4, sistemas de enclavamiento seguro. Porque claro, en la ingeniería industrial no andamos cruzando los dedos para que las cosas no fallen. Requerimos seguridad absoluta.
Para evitar el desastre del que acabamos de hablar, existen dos métodos principales que trabajan en equipo para proteger los componentes del motor. Por un lado tenemos un enfoque muy tangible, el bloqueo físico-mecánico, y por el otro, el enfoque de control, que es la lógica eléctrica cruzada. Funciona de esta manera. El bloqueo físico es literalmente un mecanismo que muchas veces imaginamos como un candado interno instalado directamente entre los dos contactores. Si la pieza móvil de uno se cierra, traba mecánicamente al otro. No importa cuánta corriente le manden, el otro no va a bajar. Y como respaldo, la lógica cruzada eléctrica usa unos contactos auxiliares normalmente cerrados. Es decir, la energía que va hacia la bobina de KM2 está obligada a pasar primero por este contacto auxiliar de KM1. Si KM1 se activa, ¡pum!, ese contacto se abre y corta físicamente la energía del otro. En resumen, es eléctricamente imposible energizar a ambos a la vez. Una doble capa de seguridad impecable. Lo que nos trae finalmente a la sección 5, la famosísima estrategia estrella-triángulo. Ahora que ya entendemos cómo usar los contactores de forma segura, vamos a resolver de una vez por todas ese temible pico de corriente inicial de 7 veces el valor nominal. Aquí entra la reina indiscutible de las maniobras electromecánicas. El funcionamiento de los arrancadores estrella-triángulo es fascinante porque divide el arranque en dos tiempos. Es la forma perfecta de explicar esa idea de engañar a la física y lograr una enorme reducción de la corriente de arranque. En la fase 1, conectamos las bobinas del motor en una configuración de estrella. Esto baja el voltaje que recibe cada bobina individualmente. De hecho, lo reduce a la raíz cuadrada de 3. Al hacer esto, la corriente de arranque cae de forma espectacular a 1/3 de lo que sería un arranque directo. Así cuidamos la red eléctrica y suavizamos el golpe mecánico, protegiendo todos los componentes. Luego, una vez que el motor ya tiene inercia, pasamos a la fase 2, la configuración en triángulo o delta. Ahí sí, el motor recibe toda la tensión plena y entrega el 100% de su torque. Ahora, el verdadero truco de la automatización está en el cuándo. En la caja de Bornes, inicialmente formamos ese punto neutro para la estrella, pero la conmutación de estrella a triángulo no se hace adivinando. Tiene que ocurrir exactamente cuando el rotor alcanza aproximadamente el 80% de su velocidad nominal. Piénsenlo, si hacemos el cambio muy pronto, generamos un pico de corriente casi tan malo como si hubiéramos arrancado de forma directa, pero si lo hacemos muy tarde, el motor sencillamente no va a tener la fuerza para mover la carga mecánica. Ejecutar este cambio en el momento perfecto mediante los contactores es el secreto para garantizar que los componentes del motor duren muchísimo tiempo. Para cerrar nuestra explicación de hoy, quiero dejarles una pregunta crucial sobre protección térmica. Algo para que analicen a fondo. Si tenemos un motor trifásico, cuya corriente nominal es de apenas 1.5 amperes, ¿por qué sería un riesgo absolutamente crítico instalar un guardamotor sobredimensionado y ajustarlo, digamos, a 5 amperes? Bueno, si hay una sobrecarga sostenida, el motor se va a derretir por completo mucho antes de que ese guardamotor a 5 amperes se dé cuenta de que algo anda mal. Recuerden esto. La automatización no es solo lograr que las cosas se muevan. Es imperativo diseñar sistemas que, si van a fallar, lo hagan de manera segura para proteger la infraestructura y los componentes. Llévense esta reflexión para sus próximos proyectos. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación y sigamos impulsando el futuro de la industria.